acceder al Drive o tienen alguna, o les ha presentado algún tipo de restricción el ingreso al mismo. Yo puedo ingresar al Drive Instructor. Pero, no hay pero. Todo chévere, pero una observación. Yo Dígame. estuve pues mirando el documento, pero la verdad es demasiada información, eso está muy, muy, muy extenso. Ay, ese es cortico, para lo que no se van a tener que leer conmigo. Ay, ay, ay. Pero sí tiene mucha información, eso sí es cierto. Sobre todo que ofrece varias formas de ver o de entender la cultura en una organización. Por eso hablé, no me acuerdo con quién es, y le dije que listo, que no había ningún problema, que hoy ya hablábamos nomás y que la próxima semana ya conversábamos alrededor de la película ¿y de qué? Y de la lectura. Lo que me interesa saber es, como les digo, si pudieron acceder al Drive y si han tenido algún problema justamente para eso, ¿no? Pues para acceder al Drive. Si no les ha pedido un permiso o cosas así, o han podido mirar la información normalmente. Pues nosotros lo pudimos mirar normalmente, instructor, y pues le informo que Ángela y Luisa están conectadas de mi equipo, entonces estamos las tres aquí, ¿no? Ah, bueno, listo. Tengo en cuenta ahora. Bueno. No hay ningún inconveniente. Bueno, gracias. ¿Quién nos falta? ¿Nos falta mucha gente? No, no creo. ¿Cómo les fue con la clase de esta mañana? ¿Tuvieron algún problema? ¿Sí la pudieron ver, mejor dicho? Esta mañana no tuvimos clase, instructor. No tuvieron clase. Ay, entonces, ¿por qué me cambiaron a mí de la mañana a la tarde? Porque así no me espera, instructor. O sea, con la instructora. Porque Marco es otra instructora. Ya veo. Ah, bueno. Listo, chicos. Entonces, un tico. ¡Uf, qué calor! Yo sí tengo calor. Bueno, voy a llamar. Uy, qué mundo de gente. Supuestamente es que somos 36. Voy a llamar a asistencia, chicos. Edinson Andrés Betancur está. Nota. No, Laura Fernanda, ¿qué? Nosotras no somos 36. Pues aquí me da la lista que ustedes son 36. No. Yo creo que esa es la lista No, de cuando recién ingresamos. Seguro le mandaron la lista ¿Seguro? que no está actualizada, entonces por eso le aparecen 36, pero pues como yo siempre le compartí a la instructora y ella siempre comparte. Entonces, si me regala su correo, yo se la... Ah, listo, hágale. Mira, te voy a apuntar mi correo en el chat. Mi correo es rhmarquez450 @micena.edu.co. Sí, listo. Ese es mi correo. Bueno, señor, entonces ya se la comparto. Listo, perfecto. Muchas gracias. Bueno, chicos, entonces comencemos. Hoy vamos a hablar un poco. Bueno, de una vez les voy a decir, miren, qué es lo que voy a empezar a hacer con todos los cursos. Si necesitan tener acceso a la grabación de la clase, simplemente hagan lo siguiente. Métanse a YouTube y búsquenme a mí, Rafael Hernán Márquez, que yo desde el año pasado creé un canal y todas las clases las subo allí. Si quiere, suscríbase o busca ahí la clase, y las clases están por número de ficha. Formación, ficha, y entonces, por ejemplo, en este caso, 205, 99, 88, y allí usted encuentra el video de las clases.
Yo la subo, a mí se me demora 10 minutos en llegar la clase una vez uno cuelgue la llamada, y apenas me llegue yo subo el video a YouTube y ahí lo encuentran y ahí ya evito tener que mandarle por el chat a uno o a todos. Entonces, comencemos a conversar un poco acerca de lo que nos ha reunido el día de hoy aquí. Vamos a hablar, o como les había dicho la semana pasada, esta competencia es de documentar procesos y procedimientos. Es decir, es poder observar o encontrar dentro de las organizaciones cómo se modifican o cómo cambian los procesos dentro de la organización. Pero para poder tener en cuenta o para poder comprender ese aspecto de cómo se modifican los procesos dentro de una organización, tenemos que entender ciertos aspectos más amplios, más complejos dentro de la misma empresa, que van a afectar justamente esos procesos. Y uno de esos aspectos amplios, macros, es lo que se denomina la cultura organizacional. Entonces, antes de empezar a hablar de cultura organizacional, yo les voy a pedir el favor a ustedes que allí, en un momentico, me contesten unas preguntas. Entonces, apúntenlas, piénsenlas, van a tener unos 10, 15 minuticos para que piensen en las respuestas de esas preguntas y ahora hablamos sobre esas respuestas. ¿Listos? La primera pregunta que yo les quiero hacer a ustedes es, ¿qué es cultura? Pero ya está, céntrense primero en este aspecto, y es, no es cultura, no vamos a referirnos ya inicialmente a la cultura de una organización, sino que piensen a nivel macro, a nivel general. Piensen qué es cultura en cuanto a concepto macro. Esa es una. La segunda pregunta que quiero que por favor piensen es dónde nace o dónde se origina la cultura. Les voy a ir escribiendo las preguntas en el chat. ¿Qué es cultura? ¿Dónde se origina la cultura? La tercera pregunta que necesito que piensen, por favor, es ¿en qué aspectos de la cotidianidad vemos nosotros reflejada la cultura? Y la tercera y última pregunta es Profe, ¿cuál? espere que en la Dígame. segunda vaga yo tengo dónde se origina la cultura. Y la Sí, tercera, señora. La tercera es ¿en qué aspectos de la cotidianidad se ve reflejada la cultura? Es decir, ¿en qué cosas tú ves referentes culturales, por decirlo de alguna manera? Y la última pregunta, ay, se me fue una R de más. ¿Por qué socialmente es importante la cultura? Ahí están las 4 preguntas en el chat, chicos. Mírenlas, piénsenlas, analícenlas, contéstenlas. Tienen unos 10, 15 minuticos, es decir, hasta máximo las 3:30, y conversamos alrededor de esas preguntas. Mientras tanto, voy a preparar un video que les voy a poner para que con ese video y con esas preguntas conversemos acerca de la cultura. No, esta no es, a mí no me gusta en este.
Instructor, le acabo de hacer envío del listado para que Listo, me confirme, por favor, gracias. esta es. Ya mismo la reviso. Ah, sí, listo. Listado. Estos son los que están inscritos en este momento. Sí, señor, los que estamos en este momento. Ah, bueno, entonces ahorita utilizo esta para llamar a asistencia. No vayan a buscar en internet ni nada por el estilo, chicos. Por favor. Necesito que contesten tomando como punto de partida, como referencia, lo que usted sabe, lo que ha escuchado, lo que cree saber. No me interesa lo que dice Google, ni Wikipedia, ni buenastareas.com, ni nada por el estilo. Había buscado, profe. Pero qué tal, por Dios. Usted no dijo desde el principio. No, no. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, no necesito es lo que ustedes saben, no lo que sabe Google. ¿Cómo van, chicos?
Hoy yo creo que se fue para allá, para la pieza. Instructor, una pregunta. Cuéntame, Valentina. Esta parte de dónde se originó la cultura, La cultura. también la podemos buscar o también toca pues así. De lo No, que por nosotros... ahora necesito que todo sea lo que ustedes piensan, creen, y luego sí ya hablamos más aterrizadamente. Vale, Ah, ¿no sabes dónde se originó? En el grupo ya te lo escribo. ¡Ja! ¿Qué tal? Y entonces, muchachos, ¿se van a ir a rumbear ya esta noche y a beber, ya que levantaron la ley seca y el toque de queda? No, instructor, jamás. ¡Ja! No, pues sobre todo, ya les creo que son unas santas No, palomas no no, rumberas. nosotras somos unas niñas muy estudiosas que no nos gustan el baile. Sí, confirmo eso que la acaba de joda decir. que yo venía de estar cansada de rumbear. Ah. Ay, no, mentira, no me consta. ¿Cuánto tiempo tenemos para responder las 4 preguntas, profe? Les Ya te está quedan 5 esperando. minutos. Mm, ¿Por qué? porque las dos, la 3 y la 4 estaban fáciles, pero la primera y la segunda no. ¿Oh? Si la primera y la segunda antes son las más fáciles. La más complicada, Me dices diría yo, es la primera, pegarle al concepto de la cuarta. Dime, Lady. me dices la primera, por favor. La primera es ¿qué es cultura? Eso, me da la respuesta. Ah, sí, claro. Eso está sencillo, fácil. Ya la tiene. ¿Esa es? Yo le doy la respuesta ahora.
¿Para qué? Pero realmente la respuesta es sencilla. Sí, instructor, es verdad. Hágame el favor y me le pregunta ahí a la compañera Vanessa Espinosa, que ella es la más aplicada del grupo. ¿Sí? Bueno, entonces comience Lady primero. No, Lady Montilla, yo no he terminado, yo voy por la última. Ah, no, perdón, que comience Yoleni, perdón, es que como las dos se llaman, no me bajen que las dos se llaman Lady. Bueno, empiezo yo que con la primera, No, la espérense, segunda y la aguante, Ave María. Aguanta que todavía falta que les muestre una cosa. No, espera un momentico que faltan 3 minuticos. Ah, bueno, instructor. No, pues instructor, yo la verdad, pues el concepto lo que yo Bien. creo que para mí significa Esperen que el cada profesor pregunta. va a mostrar algo. Dime. Yoleni. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Eso no nos iba a mostrar algo antes de empezar? Sí. Sí, Ya se los faltan 2 comento. minutos, instructor. Valentina, ya se le acabó el tiempo, hágame el favor. Bob Esponja. A ver, les muestro algo. Ya que ya casi estamos a punto de terminar el tiempo para que puedan contestar las preguntas, les voy a mostrar un video de un pedazo, un fragmento de una película. Ay, esto sí ya me molesta. Esta película, este fragmento de película que les voy a mostrar, hace parte de la película que se llama La Gran Aventura Lego. No sé si ya la vieron, o si la han visto, o si alguien la ha visto, o si nadie la ha visto. Cuéntenme. Pues no yo la he no visto. la he visto. ¿No la ha visto? Se la recomiendo. A todos los que no la hayan visto, se la recomiendo, porque la película es bien interesante, es muy chévere. ¿Qué vamos a observar o qué van a ver en ella, chicos? Ustedes van a ver una sociedad que tiene muy marcados ciertos aspectos a los cuales espero se fijen, porque este fragmento de película que vamos a observar les va a dar mucha luz, les va a dar mucha claridad frente a varios aspectos o varias respuestas que pueden utilizar para desarrollar las preguntas que les coloqué. Entonces, permítanme, les comparto la película, les comparto la imagen y conversamos. Listo, arranquemos pues. 8,5 años después. Buenos días, apartamento. Buenos días, puerta. Hola, pared. Hola, techo. Buenos días, suelo. Listo para empezar el día. Chin, 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 chin. Ah, aquí está. Las instrucciones para encajar, agradarle a todo el mundo y siempre ser feliz. Y paso 1. Respira. Ok, no fue tan difícil. Paso 2. Saluda al día, sonríe y di. ¡Buenos días! ¡Buenos días, ciudad! ¡Buenos días! ¡Buenos días, ciudad! ¿Cómo estás? Paso 3. Haz ejercicio. Empiecen los aeróbicos. 1, 2, 3. ¡Estoy lleno de energía! Paso 4, dúchate. Asegúrate de mantener el jabón fuera de los... ¡Ah! ¡Afeítate! Uy, ¿qué pasó? Peínate. Vístete. Ups, casi olvidó eso. No, ese no, que no. Y eso es, listo. Paso 9.
soy el presidente de negocios, presidente de la corporación Octano y del mundo. Sean muy cuidadosos de seguir las instrucciones o los pondrán a dormir. Y no olviden que la próxima semana es martes de tacos. Es cuando todos los ciudadanos que siguen las reglas reciben un taco gratis y mi amor. Que tengan un buen día, amigos. Que tenga un buen día, presidente de negocios. Es un hombre increíble. Siempre quiero oír más de lo que dijo que nos pondrán a dormir. Oye, ¿dónde están mis pantalones? Cielo, ¿dónde están mis pantalones? ¿En qué estaba pensando? Es igual. Paso 11. Saluda a tus vecinos. Hola, mi Joe. Hola, amigo. Oh, hola, surfista Dave. Hola, bro. Buenos días, Sherry. Hola, amigo. Hola, Jasmine. Dexter. Angie. Lucky. Leroy Malo. Fluffy. Fluffy Junior. Fluffy Padre. Jeff. Paso 12. Obedece las indicaciones y reglas de tránsito. Paso 13. Disfruta la música popular. Nuevamente en el número 1, todo es increíble. ¡Qué bien! ¡Me canta esta canción! Todo es increíble. Todo es genial si en equipo jugas. Todo es increíble. Siguiendo nuestro sueño está. Siempre usa la direccional. Estaciónate entre las líneas. Sí. Deja la ropa antes de las 12. Lee las noticias. No olvides sonreír. Siempre apoya al equipo local. Corresponde un cumplido siempre. ¡Hey, te ves bien! También tú. Bebe café muy caro. Aquí tienes, son $37. ¡Increíble! Todo es increíble. ¿Vieron dónde están mis pantalones anoche? Un episodio clásico. Todo es increíble. Están llegando instrucciones de la central. Aquí dice que tomes todo lo extraño y lo hagas pedazos. Ahora cabeza que indicas que se ve exactamente como en las instrucciones. Oye, amigo, 2x1 con cerradura. Sin problema, Marco. Curveado de 2x2 por aquí. Curveado volando. Aquí hay uno, Mel. Triángulos, rápido, señores. Entendido, Warrior. ¡Cuidado, allá va! Necesito un par de placas por aquí. Gracias, Gail. Oigan, miren cómo fijo esto. Todo es increíble. Todo es genial si en equipo jugas. Te estoy vigilando. ¿Qué bien me siento ahora? Podría cantar esta canción por horas. 5 horas después. Todo es increíble. Si nuestro sueño está. Listo, chicos. Acaban de verse, como les digo, un fragmento de La Gran Aventura Lego 1 que ejemplifica de manera clara, de manera precisa, conceptos o aspectos relacionados con las preguntas que yo les hice. Entonces, comencemos. Comencemos por ¿qué es cultura? ¿Quién nos quiere contar qué es cultura a la luz de lo que acaba de observar en el video y lo que pensó o escribió allí en ese rato en su cuaderno? Los escucho. Comencemos. Dime, Lady Yoleni. Bueno, instructor, yo creo que, pues, cultura, inicialmente son como los principios, las normas, los valores. Pues, si es en una empresa, sería, pues, lo que... No, eso, todavía no se me meta en una empresa. bueno. Dejémoslo por ahora así a nivel Entonces, macro. serían, sí, como las normas, valores y principios. Por ejemplo, digamos lo que nosotros en nuestra vida cotidiana, como el comportamiento que tenemos. Ajá. Listo. Para mí eso sería como la cultura. Listo. Entonces, Yolini nos dice que la cultura son los valores, los principios, que como personas exhibimos o como personas poseemos y presentamos. Listo. ¿Qué más? ¿Qué otra persona nos dice que es cultura? Instructor. Yo, instructor. Dale, Andrea. O Karen, ¿quién va a hablar? No, como Yo, quiera. instructor, Julián. Hágale, Julie. Primero Julie, luego Karen. Hágale, pues.
Instructor. Va a hablar por el usuario de mi compañero Valentino. Bueno, hágale pues, Valentín. Para mí, cultura es como la caracterización que nos define a cada uno, como Ajá. persona, como Sí. estilo, que nos define como el estilo de vida y nuestro comportamiento. Pues ahí va rasgado lo que dice la compañera, que serían los valores. Entonces sería el estilo que nosotros tenemos de comportamental. Pues para mí eso es cultura, o sea, el estilo en que nosotros como personas y como seres humanos nos comportamos y cómo vivimos. Para mí eso es cultura. Listo, entonces la compañera nos dice que para ella la cultura organizacional es la forma, la manera en la cual nosotros vivimos, o que de una u otra manera son factores o aspectos que nos definen como persona, que nos brindan una identidad. Hágale, Julie. Julie, Andrea, pues. Andrea. No, sino que como usted dijo que era cultura normal y usted dice cultura organizacional, no es Yo lo dije mismo. cultura. Pues sí, digamos que en esencia tú vas a encontrar que el mismo concepto de cultura general, por decirlo de alguna manera, es aplicable, es extrapolable a las organizaciones, porque en esencia la cultura es cultura. Estemos a nivel social, estemos a nivel empresarial, bueno, entre otras. Pero para poder entender la cultura de una organización, primero tenemos que entender o conocer o comprender la cultura de la sociedad. Por eso estamos empezando así como en lo macro. Vuelve y juega. ¿Qué es cultura, chicos? Instructor, pues para mí, digamos, son como los hábitos o Ajá. las tradiciones que tienen, digamos, en un lugar. ¿Qué? ¿Qué sirven para qué o no sirven para qué o qué? Pues, o sea, digamos que, por ejemplo, ay, es que usted dice que en empresa no ponga ejemplos. O No, sea, todavía digamos no. que uno llega a un lugar y que la cultura, digamos, es, digamos, bailar, digamos, algo nativo de ahí. ¿Sí me entiende? No sé si me hago entender. Más o menos. Es como los árabes. Entonces, retomando lo que tú dices, ya te doy la palabra, Laura. Es como los árabes, me imagino. Que es lo que la compañera quiere decir. Que si usted en la cultura árabe, después de comer, no eructa, entonces está insultando a su anfitrión porque le está diciendo que la comida o no estuvo rica o que todavía quedó con hambre y entonces le van a dar más comida hasta que usted eructe. ¿Es eso? ¿Algo así por el Epa, estilo? usted de los míos. Dime, Laura, te escuchamos. Hágale. Instructor, para mi cultura, yo como que no me enfoqué en lo de la empresa ni organizacional ni nada de eso, sino Ajá. que para mí es como una tradición o un ritual, no sé, que se puede realizar todos los días de la semana, cada mes o cada año. Listo, es muy válido. Culturas son rituales, son, no sé, comportamientos, por decirlo de alguna manera, que tendemos a ejecutar de forma periódica, entonces. Ya puede ser cada semana, cada mes, cada año. Listo, ¿quién da más? ¿Qué otra persona nos quiere contar qué es Instructor, cultura? Dime, Karen. yo, por ejemplo, quiero agregar a lo que ya mis compañeras han dicho, y es, por ejemplo, que también la cultura puede venir dependiendo de la época. Ajá. Por decirlo así, en los años 80 la cultura era siempre saludar o compartir, Ay, ¿eso digamos, se perdió? pues hoy en día las personas son como muy apáticas. Ajá. Yo digo que, por ejemplo, aquí en Viges, pues no, porque uno aquí en Viges, pues como que a todo el mundo saluda, uno como que sale y como que sigue saludando eso a todo el mundo. Entonces yo creo que eso varía como de la época, como de la localidad, o sea, el pueblo, Ujú. como también de las lenguas y pues lo que decía la compañera Laura, como de las creencias o los rituales que hagan. Listo. Tú introduces un aspecto interesante y es que me da pie para hacerles esta pregunta a ustedes entonces. ¿La cultura cambia? ¿Quién me contesta antes de seguir yo
desarrollando la idea. Instructor, yo en cambio creo que antes la cultura se transmite. Por ejemplo, como decía la compañera Viviana, que antes en los 80 pues teníamos supuestamente la cultura de saludar. Ajá. Pero entonces yo digo que eso, o sea, está desde el principio. Yo digo que desde el principio, o sea, las personas empezaron a saludarse y todo eso se transmitió y se transmitió hasta ahora, sino que ya eso, pues, ya depende como de cada quien, ¿no? Ya, algo así como aprendemos la cultura, algo así. Sí. Es como Sí. dependiendo si la persona quiere tomar esa cultura o no. Ajá. ¿No será como algo así? Puede ser, pero entonces ustedes no me han contestado la pregunta. ¿La cultura cambia? Profe, yo creo Instructor, que sí. ¿Quién dijo que sí? ¿Lady Yo. Vanessa o Lady Yoleni? pues yo también iba a decir que sí, que yo creo que la cultura cambia, pero amiga Lady Vanessa, te cedo la palabra, compañera, ahorita respondo yo. Yo creo que cambia así como dijo el profesor, que los árabes, pues como en cada país, en cada región del país, por ejemplo, Ajá. en Nariño, por ejemplo, en Medellín, por ejemplo, pues tenemos diferentes culturas, entonces yo creo que sí cambia. Ya, Lady Vanessa, bueno, hágale Lady Yoleni y ahora meto otra cosa más. Cuénteme. Instructor, pues yo pienso que lo que dice la compañera Lady Vanessa, pues en parte es cierto, y también pienso, pienso con lo que dijo la compañera Karen de que los años 80, pues por decirlo así, a nosotros nos crean con una cultura y sí se va perdiendo, por decirlo así, hoy en día, anteriormente, ahí como se dice, habla de valores y principios, por ejemplo. Nuestros padres a nosotros, eso es lo que nos inculcan, que son valores, principios, ser buenas personas, ser amables y todo eso. Y a veces nosotros nos olvidamos de eso, o sea que cambia, no siempre sigue siendo lo mismo, o sea, eso quisiera ser, ¿no? De que siempre fuese lo mismo todo el tiempo, pero no, a veces nosotros hacemos que eso cambie, pienso yo. Ahí es donde pienso yo que ya hay... Doctor, va a hablar Julie Hoyo. Yo, Julie Hoyo, y no que voy a hablar por el usuario. Hágale, Julie. Yo no creo que la cultura cambie, que evoluciona dependiendo que los seres humanos también lo hacen, que es muy diferente. Sí. Porque, o sea, nosotros seguimos con ciertas, o sea, con ciertos patrones de lo que hacían nuestros antiguos familiares y todo, pero ya no de la misma manera, sino que como nosotros ya evolucionamos y estamos rodeados de otras cosas, hemos aprendido otras cosas, entonces modificamos nuestra cultura y por eso es que ya no es igual como los años 80, como decía mi compañera, sino que ya es de otra manera, pero siguiendo todavía el patrón de cultura que tenía de alguna otra manera nuestros antepasados. Sino de manera Instructor, yo Dígame, apoyo, cuénteme. porque eso lo decía mi compañera Andrea, en el sentido de que ella dice que evoluciona. Y por decirlo así, siguiendo como con los años 80, la manera de vestir, o sea, esa cultura que tenían ellos en esa época, pues ha evolucionado a la época, pues, de hoy en día. Entonces yo considero que no cambia, pero sí evoluciona. Listo, yo les hago una pregunta a todos. Para que me expliquen, porfa. A ver, ¿qué diferencia hay entre cambiar y evolucionar? Cuéntenme. ¿Quién me dice? O alguien que diga, no, profe, para mí es lo mismo, no sé. La pregunta es esa. Evolucionar es que, por ejemplo, la cultura que ya que se tenía sigue, pero va mejorando o se modifican algunas cosas. O evolucionar, por ejemplo, al tiempo en que estamos, pues ya todo es diferente a lo que fue años atrás. ¿Y cambio? Y cambio es que cambia totalmente, por ejemplo, que tengan, digamos, unas reglas, digamos que tenemos unas reglas, el loro me está remedando. y entonces se cambie todo de nuevo. Digamos que se tenía, por ejemplo, primero vamos a, no sé, algunas reglas y que ya cambie todo de nuevo. No sé. Ya.
Pues a ver, si te entiendo bien, Lady, para ti, evolución es que hay una progresión dentro de un continuo donde se mantienen algunas cosas, se modifican otras, pero en esencia sigue siendo muy parecido a lo original, más o menos. Esa es evolución. Y cambio sería, por ejemplo, ¿qué sería un cambio? Es que de la forma en la que lo plantean, un cambio es algo drástico, radical. Por ejemplo, la forma en la cual nos relacionamos en la actualidad. Porque antes nos podíamos tocar, abrazar, besar, no teníamos necesidad de un tapabocas y ahora toda esa interacción social desapareció y ahora no nos podemos tocar, no nos podemos abrazar, no nos podemos besar y debemos de mantener un distanciamiento y cubrirnos con el tapabocas. Y ahí hubo un cambio. Si es más o menos lo que entiendo, Lady. Exacto, profe. Usted se sabe expresar mejor que yo. No, todos sabemos expresarnos, solo que algunos estamos más dementes que otros. No hay problema. Hasta el loro se rió, vean. ¿No? Sí, eso, por allá lo oía el loro riéndose. Listo, chicos. Entonces, sí hay diferencias. Bueno, perfecto. Sigamos. Y ahora vamos despejando dudas. Entonces, ya hemos hablado de qué es cultura. Me dicen que la cultura son patrones, son hábitos, son costumbres, son los valores, son los principios que de una u otra manera poseemos. La pregunta entonces que yo les hago a ustedes es, ¿dónde se origina la cultura? ¿Dónde piensan ustedes que nace, que surge esa cultura? Uy, por ahí alguien levantó la mano. Dígame, Karen. Espérame, Karen. Dejemos hablar a Emilce, que no le he oído la voz a Emilce, y le damos la palabra a usted, Karen. Hágale, Emilce. Soy yo, Luisa, del dispositivo de Juliet. No, pues es que así yo no soy vidente, mujer. Hágale. Pues según lo que pienso, la cultura nace desde la casa y uno ya la proyecta hacia afuera, ¿no? Listo, entonces la cultura nace en el hogar. El primer núcleo culturizador, por decirlo de alguna manera. Entonces, desde ese punto de vista, son los padres. Ahora sí, Karen, hágale. Dispare nomás. Pues, instructor, yo tenía algo relacionado con lo que dice mi compañera Luisa. Pues yo creo que, o sea, cada uno de nosotros somos como una cultura. ¿Por qué? Porque venimos, vuelvo y digo, de distintas épocas, de distintas crianzas. ¿Cómo así? Yo soy de esta época. De distintos hábitos, de distintos pueblos. O sea, puede que mi compañera Valentina sea de Viges y yo no soy de Viges, sino de Dagua. Entonces yo creo que es eso. Yo creo que cada uno de nosotros somos cultura. De ahí se origina. Listo, tú tienes un concepto dentro de lo que acabas de decir que es importante que lo mantengan, que lo tengan presente. Porque lo que Karen dice es muy cierto. El hecho de que existen diferentes culturas. Pero ya vamos a eso porque de todas maneras, a pesar de que existen, entre comillas, no lo llamemos diferentes culturas, llamémoslo subculturas, siempre va a haber una cultura macro. Dime, Valentina, no sé quién me va a hablar, pero hábleme, Valentina. Esta sí soy yo. Bueno, hágale. Yo creo también pues que la cultura se originó primero, o sea, el foco, lo primero donde se originó la cultura fue en el pensamiento. Ajá, en el individuo entonces, en el sujeto. Y en la persona, o sea, en la persona como tal. Entonces, yo digo que allí ya las personas como que empezaron es que no sé, como a expresar ese pensamiento ya que y a compartir todo lo que, sí, eso. Sí, va muy bien, pero es que por allá alguien le está hablando al oído y usted no repite duro lo que le están hablando al oído, entonces repítalo. No, es que no lo entiendo. ¿A quién no le entiende? Entonces dígale que le hable duro. Habla duro. Bueno, o sea, lo que quiere decirme, compañero, o sea, es que como persona, si usted obtiene conocimientos, esa persona quiere compartirlos hacia los demás, hacia su entorno familiar, que sería sus hijos, sus tíos, bueno, en fin, el núcleo que lo rodea. Eso es lo que ella quiere.
Bueno, Listo. entonces, espero, instructor un momentico. Entonces, Sí, que esas hágale. personas empezaron a formar, pues, desde allí sus tradiciones y, pues, todo lo que abarca la cultura. Ajá. Pienso yo, ¿no? Listo. Que empezó en el movimiento y eso se expresaron y empezaron a crear, pues, sus culturas y, pues, en fin, todo lo que abarca eso. Listo. Valentina tiene un punto muy interesante, porque Valentina pone la cultura, pone el nacimiento de la cultura en nosotros. No en la familia, sino que lo pone más en una unidad más pequeña, más fundamental, como es el ser humano. Pero también, anudándolo con lo que la otra compañera decía, ella empieza a hacer más grande el concepto, porque entonces nos dice, nace en nosotros, pero yo no soy un ser humano único, individual, ermitaño, solitario, sino que soy un ser humano que me relaciono con otros. Y cuando yo salgo y me relaciono con otros, entonces eso que yo, por decirlo de alguna manera, asumo que es correcto, empieza a ser compartido con otros. Y así vamos incrementando. Está chévere, está muy interesante. ¿Qué más, chicos? ¿Qué otra cosa piensan ustedes o dónde más piensan ustedes que se origina la cultura? Porque desde ese punto de vista, ya te doy la palabra, Alina. Ustedes me han hablado solo de una vertiente de las dos que nos ayudan a construir cultura. Sí, indudablemente, nosotros, seres humanos, familia, pero ¿cuál piensan ustedes entonces que sería otro aspecto que ayuda a crear cultura? Hágale, Alina, la escuchamos. Ay, no me diga que se le dio miedo. Ay, no, me da penita, ¿qué tal que no sea? Pues si Bueno, no es lo más que yo le puedo decir, es, ay, no, eso no está así. bueno, pues yo digo que pues viene del desarrollo humano, ¿no? Cuando uno empieza a desarrollarse, a crecer, a tener pues digamos conocimientos de las diferentes culturas o políticas, pues creo yo, ¿no? Que ahí nace, ¿no? En el desarrollo humano. Cuando uno Ajá. comienza a tener como conciencia, como que, ay, no sé, ya. Va bien, porque sí, realmente uno empieza o la cultura, como retomando también lo que dicen tus compañeras, se origina en el desarrollo humano. Cuando tú le metes lo de la conciencia, realmente ya estamos hablando es a nivel individual cómo yo me empiezo a apropiar de la cultura, porque es muy difícil que yo me apropie de la cultura si todavía no soy consciente de mí como sujeto. En la medida en que yo como persona, como sujeto, empiezo a ser consciente de mi existencia, no sé si me entienden, allí yo ya empiezo a asumir la cultura. Dinos, Valentina, no sé quién me va a hablar, pero pues hable. Julie. Hágale, Julie. Esto todo también nace según del sector donde estamos ubicados geográficamente. Genial. Entonces, póngale en la sociedad. Listo. Entonces, dependiendo de la sociedad en la que estemos, nace. ¿Qué más? Ajá. También depende pues sí, de eso y pues ya de lo que dicen mis otras compañeras, lo que ya nosotros tenemos en la cabeza. También puede ser, de una u otra manera, también puede ser en la manera como persona uno va creciendo, aparte de la cultura que le inculca la familia, uno aprende como a tomar la vida ya como una cultura unipersonal, que es lo que Aprende uno lo ya bueno de lo malo y lo malo de lo bueno, ¿sí? Ajá, y eso ya usted rasga otra cultura ya más personal que la que ya le inculcaron sus familiares. Y ahí van haciendo otra cultura. Para mí eso es lo que quería aportar. Y tú tienes mucha razón en cuanto a que finalmente nosotros como seres humanos, en la medida en que vamos creciendo, en la medida en que vamos viviendo y vamos adquiriendo experiencia y viviendo situaciones, vamos asumiendo ciertos aspectos que son reflejo de la cultura. Listo. Prepárense los que no han hablado porque voy a empezar a preguntar. La otra, ¿en qué aspectos de la cotidianidad entonces se ve reflejada la cultura? Entonces arranquemos con los que no me han hablado. Por ejemplo, Andrea,
Hola, Andrea, ¿cómo estás? Sí, solo hay una Andrea, ¿no? Es López. Sí, señor. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Bien, instructor, gracias a Dios. Me alegro mucho. A ver, Andrea, cuéntame tú, ¿en qué cosas piensas que se puede ver la cultura? ¿Dónde la vemos reflejada? Señor, me repite la pregunta, es que no le escucho muy bien. La pregunta es, ¿en dónde piensas tú que vemos la cultura reflejada? ¿En qué cosas vemos cultura, por decirlo de alguna manera? Pues, instructor, yo pienso que la vemos reflejada en nuestra vida cotidiana, ¿En qué cosas pues puntuales, por porque ejemplo? en lo que hacemos, en lo que reflejamos, en Ajá. los actos en los actos que reflejamos hacia las demás personas, en todo, instructor. Listo, entonces Andrea nos dice que lo vemos en nuestro comportamiento, en nuestra forma de actuar cotidianamente. Carol, cuéntanos para ti dónde se ve reflejada la cultura, dónde podemos observar cultura, por decirlo de alguna manera. Te escuchamos. Hola, instructor. Bueno, Hola, yo pienso Carol. que la vemos en el arte, hacer las cosas, las personas, en la Ajá, música, en el cine. ajá. Entonces, en las expresiones culturales, en las diferentes expresiones culturales, valga la redundancia, o más bien en las diferentes expresiones artísticas, vemos cultura, ¿cierto, Carol? Sí, señor, exacto. ¿En dónde más piensas tú que uno ve cultura? Ya te doy la palabra, Lina. ¿En dónde más? No sé, en el estudio, en los hogares. Por lo menos Ajá. yo voy a la casa de una amiga, entonces pues tiene que haber una cultura como desde que uno llega saludando hasta que uno se va, no sé si me hago entender. Sí, sí, en hábitos, entonces, en los hábitos que uno asume. Pues ya, no sé. Listo, Carol. Dinos, Lina, te escuchamos. Instructor, buenas tardes. Pues yo Hola, pienso que la buenas cultura tardes. se puede aplicar en las ideas, en los valores y en las creencias y en las tradiciones que tiene cada persona. Ajá. Listo, entonces uno ve referentes culturales en las creencias, los valores, los principios que cada uno de nosotros tenemos. Finalmente, chicos, ¿por qué socialmente es importante la cultura? Los escucho. ¿Quién nos dice? Oigamos la voz de un hombre, Steven, que creo que es el único, por ciento. Sí, profesor. Cuéntanos, Steven, ¿para qué piensas tú que nos sirve la cultura? Es importante pues porque nos forma como personas en la sociedad y nos Ajá. ayuda a reforzar nuestros valores. Pues nos forma como persona, nos ayuda a reforzar los valores. Dinos, Karen. Instructor, pues yo creo que nos sirve para como mejorar la calidad de vida. Ajá, ¿en qué sentido? Pues, por ejemplo, teniendo cultura manejando un vehículo. Lo que se veía en el vehículo. Listo. Por Ajá. ejemplo, que utilizar los direccionales, pues respetar las normas, el direccionamiento, la señalización, todas esas cosas. Yo creo que nos sirve para la mejor calidad de vida. Listo, entonces nos sirve para regular la interacción social. Lady Yoleni, hágale Lady, luego Lina, Marcela, y había alguien que me había levantado la mano y me la bajó y no me acuerdo del nombre. Hágale. Instructor, yo pienso, ¿cómo es que la pregunta? Perdón. ¿Para qué nos sirve la cultura? ¿Por qué Yo pienso que socialmente la es cultura importante? es muy importante socialmente, instructor, porque por medio de ello, pues podemos tener una buena empatía, una buena comunicación con las personas,
y al uno ser como empático con las demás personas, pues vamos a estar rodeados de gente buena, de pronto las demás personas nos van a generar pues como lo mismo a nosotros. En sí, pues yo pienso que es eso. Tener una buena relación, ser muy respetuoso, tratar la gente muy bien, para que así mismo nos brinden ellos a nosotros esas cosas. Listo, para que haya reciprocidad. Eso. Lina, cuéntanos, Lina, te escuchamos. Instructor, pues yo pienso que es importante la cultura porque ella nos da como una identidad, como nos ayuda como a forjar un carácter. Nos ayuda también a nosotros a identificarnos con las demás personas, nos define también como una forma de tratarnos con los demás, ya hacia nosotros mismos. Listo, entonces nos define como persona, nos brinda identidad, establece patrones sociales. Dinos, Diana, cuéntanos. Pues me parece que es muy importante porque nos ayuda, digamos, como a interactuar. Estoy de acuerdo con lo que dijo Viviana, mejorar la calidad de vida. Nos permite, digamos, como conocer esos artes, esas habilidades. Correcto. Entonces, miren, todo lo que ustedes han dicho es correcto. Vamos por partes. Inicialmente, la primera pregunta. ¿Qué es cultura? Cuando nosotros hablamos de lo que es la cultura, ustedes van a encontrar que, remitámonos al video. Miren cómo la cultura es un marco de referencia, por decirlo de alguna manera. Es algo que de una u otra manera, a pesar de que no está escrito en ninguna parte, que no está consignado en ningún libro, todo el mundo comparte y acata. La cultura está conformada, entonces, desde ese punto de vista, está conformada por hábitos, por costumbres, por formas de actuar que son socialmente aceptadas, por maneras de hablar, interpretar, comunicarnos, que nos permiten a nosotros establecer límites, porque es que la cultura finalmente hace eso, la cultura nos limita. Con respecto o con relación a qué nos limita, con respecto o con relación a lo que es correcto y no es correcto. Entonces, desde ese punto de vista, estamos hablando que la cultura me permite a mí, como ser humano, poder entender, poder asumir una cierta forma de comportarme y de actuar. Por eso, por ejemplo, hay un dicho que dice, al lugar que fueres, haz lo que vieres. Porque básicamente lo que nos está diciendo ese dicho es que debemos aprender, debemos ser capaces de adaptarnos a las costumbres y a las formas de hacer las cosas dependiendo del lugar en el cual nosotros nos encontremos. Toby, desde ese punto de vista, entonces ustedes van a encontrar que tenemos un gran concepto, un concepto macro que se llama cultura. Pero entonces, antes de hablar de la segunda parte de lo que les quiero decir, yo les quiero preguntar a todas si nosotros tenemos una cultura colombiana o si hay muchas culturas. Los escucho. Y piensen solo en Colombia, no se me vayan a ir que no, que está la de Estados Unidos, que está la de no sé qué, no. Pensemos en Colombia por ahora. Dinos, Valentina. Julie. Bueno, Julie. Hágale, Julie. Nosotros como colombianos, la verdad, no tenemos una cultura definida como tal. Porque nosotros los colombianos hemos tenido partes de cultura española, indígena. Tenemos muchas influencias. Ajá, indígena, que es la que verdaderamente nosotros venimos. ¿Sería nuestra cultura? Nuestra cultura, pero nosotros hemos traído, de alguna u otra forma, hemos adoptado de cada cultura alguna creencia y lo hemos traído a nuestro país y lo hemos vuelto como nuestra. Entonces yo digo que no tenemos una sola,
tenemos una combinación de varias culturas, de alguna otra forma. Listo, bueno, entonces desde ese punto de vista, se plantea que no tenemos una cultura, sino que tenemos una colcha de retazos. Listo. Es posible. ¿Quién más? ¿Qué otra persona nos quiere compartir sus ideas o su pensamiento? ¿Tenemos una sola cultura o somos muchas culturas? Instructor, yo pienso que somos Dime, Yolanda. yo pienso que somos muchas culturas. ¿Por qué? Por ejemplo, bueno, es que usted me dice que me vaya como a las empresas, pero No, por ejemplo en no vaya a las empresas, empresas. bueno, entonces, ¿qué otra cosa le digo? Pero sí somos diferentes culturas, todos actuamos diferente, tenemos diferentes conocimientos. Bueno, Pero eso que tú me dices de que actuamos diferente, tenemos diferentes conocimientos, eso tiende a ser es la individualidad del ser humano. Ahí no me has dicho por qué tenemos diferentes culturas. Y sí, yo te doy toda la razón, tenemos diferentes culturas. Pero entonces, por eso yo les digo, primero piensen en lo social y luego vayan a la empresa. Porque para poder entender la empresa, primero tenemos que encontrar o entender lo social. Si Yoleni no es capaz de darme un ejemplo social, que son infinidad de ejemplos, pues realmente le va a quedar un poco más complejo entender la empresa. Hágale, Milce. Obvio que sí, Lady. Feliz otra vez. Instructor, una de las culturas que tiene Colombia también es hacer todo a última hora y llegar tarde siempre a las citas, media hora después, no sé. Sí, es cierto, Emilce, los colombianos nos caracterizamos por procrastinar, por ejemplo, y también por ser incumplidos. Y aquí sí, hágame el favor, no me digan mentiras, No, no todo. pero la A mí gran me mayoría de sacan los ahí. colombianos, pero es que puede que usted sea muy puntual, pero el problema es que a nivel internacional, la visión que se tiene del colombiano es que el colombiano es incumplido. Que si usted quiere que un colombiano, es más, pongámoslo de esta manera, invite usted a una fiesta y diga, nos vemos a las 8 de la noche. ¿A qué horas llegan las personas? Ay, las a mí 10. me gusta. A las 10, a las 9, a las 10, a las 11. Porque, ay, no, qué pereza, yo para qué voy a madrugar y llegar de primero. ¿Qué pasó, Alina? ¿Qué iba a rebotar usted allí? A ver. No, que no, señor. En otros países a nosotros nos catalogan es por ser malos, no por incumplidos. No, por ser incumplidos. Pues Vamos, sí, es verdad. una de las pero a mí no me características, decían que yo hacía eso. A mí no me No, gusta pero llegar sí, tarde. pero sí es verdad, en otras partes, por ejemplo en Estados Unidos, la gente es súper puntual, o sea, si le dicen a las 8 en punto, es en punto. En cambio acá nosotros, bueno, lo digo en lo personal porque cuando yo trabajé tuvimos varios inconvenientes de ese tipo. Venía gente pues del exterior y a veces acá mi jefe se atrasaba un poquito y ellos decían, no, es que qué pena, pero tú me dices la cita a las 9 y yo soy muy puntual, manejo el tiempo de allá y ellos son súper enojados y ya, y es lo que ajá, ellos son puntuales y ya, y se van pero no esperan, no les gusta esperar. por eso les digo, la concepción general que se maneja acerca del colombiano a nivel mundial es que el colombiano es impuntual. Que si usted quiere que un colombiano esté a las 9 de la mañana en una cita, dígale que es a las 8. A ver si llega a las 9. Porque de resto, hágale, Valentina. Ay, profe, pero tampoco hay que hablar de todo lo malo. No, yo no estoy hablando de todo lo malo, yo simplemente estoy hablando de cosas que caracterizan o por las que nos perciben. Si nos vamos a eso, por ejemplo, es que desafortunadamente la visión internacional del colombiano, en gran medida, es que los colombianos son los malos. Son malos, pues, por decirlo de alguna manera. Nos conocen por Pablo Escobar. Exactamente. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, por ejemplo, y eso hace parte de lo que yo quiero que ustedes entiendan de cultura también. Yo no sé si ustedes escucharon la noticia de la científica de la NASA, que es colombiana, que hace parte del proyecto de la sonda que puso, del proyecto de la NASA que puso una sonda en Marte. Sí se enteraron, ¿cierto? Sí vieron la noticia. Sí, sí. ¿Y cuál fue el titular que sacó un periódico italiano?
algo así como del narcotráfico a a la NASA, porque se parte del hecho, y todavía es la concepción, como dice Lady, es que a nosotros nos conocen es por Pablo Escobar, a nosotros nos conocen es por la coca, porque esos son referentes culturales que se venden a nivel internacional, y entonces las personas piensan que somos así. Es más, esto fue hace muchísimos años, pero para que se den cuenta de lo que es el referente cultural. Yo tengo un amigo, él es muchísimo mayor que yo. Bueno, no, mentiras, muchísimo, no, como unos 10 años más grande que yo. Y él se fue en su momento a hacerse médico cirujano plástico en México. Y estoy hablando de hace por ahí unos 20 años atrás. O más de pronto. Y en México la gente le preguntaba, ay, ¿cómo así? ¿Tú sabes manejar un ascensor? ¿Y en Colombia hay ascensores? Ay, ¿en Colombia hay rascacielos? ¡Ah! ¿Cómo así? Ah, porque ellos asumían, pensaban que Colombia era, no sé, un mundo de chozas perdidas en la selva. ¿Qué? Que somos muy, ¿qué? Espérenme. Somos muy trabajadores. Aparte dicen que somos muy alegres y que nuestra cultura, nuestro país hace que otras personas se sientan bien. Sí, es cierto, Valentina, yo te doy toda la razón. Pregúntele usted a un chino o a un japonés. Si usted le pregunta a un japonés, entre un japonés y un colombiano, ¿a quién prefiere para trabajar de manera independiente, individual? El japonés le va a decir que prefiere a un colombiano. Dígame, Alina. Pero ¿y cómo le pregunto y no sé hablar chino? Ah, para que vea. Usted le hace letreritos. Pero a lo que voy es, pregúntele usted a un japonés, a un chino, entre una persona de su país y un colombiano, ¿a quién prefiere para mulear, para trabajar de manera individual, solo? Y él prefiere al colombiano. Al paisa y al caleño. Caleño, sobre todo. No, prefieren mucho a los paisas, dicen que los paisas son full, de hecho, dicen que todo el centro, casi todo el comercio del centro es de los paisas. El problema de los paisas es que son muy regionalistas y se creen la última Coca-Cola del desierto. No, ellos tienen un poder de convencimiento que yo me quedo aterrada. No, ellos son convencidos, y como son convencidos, convencen a los demás. Pero eso también es cuestión cultural, eso es cuestión de arraigo. Pero volvamos entonces a lo que estábamos hablando. Cuando nosotros hablamos de la pregunta, ¿dónde se origina la cultura? Bueno, ¿qué es cultura? Entonces, la cultura es un marco de referencia, chicos. Miren, la cultura es una serie de normas, patrones, principios, como ustedes dicen, valores, conceptos que me ayudan a mí, como ser humano, dentro de un conglomerado de personas, llámese sociedad, llámese empresa, que me ayudan a mí a entender cómo puedo comportarme, o cómo debo de comportarme en ese lugar donde me encuentro. Entonces, por ejemplo, aquí en el Valle es muy dado que usted tutee, o que utilice el vos, o el ve, pero vaya usted y tutee en Bogotá. Uy, tan atrevido. ¿Usted qué está pensando? ¿Yo acaso le he dado confianza? Porque finalmente, y retomando lo que ustedes decían, en Colombia, muy a pesar de lo que ustedes me dicen, nosotros en Colombia sí tenemos una cultura macro. ¿Sabe dónde usted ve esa cultura macro? Cuando usted está fuera del país. Cuando usted está fuera del país, donde están los más bullosos son los colombianos. Porque los colombianos tienden a reunirse, tienden a unirse. Y a pesar de que sean de la costa, del valle, del interior, tienden a ver y a vivir y a pensar de una forma en particular. Que es cierto que a pesar de que tenemos una cultura macro, tenemos subculturas. Y entonces ahí es donde entra todo lo que ustedes han dicho. La subcultura del valle, la subcultura de Antioquia, la subcultura del interior, la subcultura de la costa atlántica, que establece diferencias, que establece formas propias de comportamiento.
que hacen que de una u otra manera asumamos una identidad, una forma de ser. No es lo mismo una persona criada en el Valle que una persona criada en Antioquia. Es más, no es lo mismo una persona criada en Antioquia que una persona criada en el Viejo Caldas. Y son paisas también, porque todo lo que es Pereira, Armenia y Manizales, eso también es considerado, ellos también son considerados antioqueños. Pero para los antioqueños de Antioquia, los únicos antioqueños son ellos. Entonces, cuando nosotros hablamos de la cultura, estamos hablando de que la cultura nos permite a nosotros generar identidad, generar pertenencia, saber quién soy, por decirlo de alguna manera, o a dónde pertenezco. ¿Dónde se origina la cultura, chicos? Todo lo que ustedes dijeron es correcto. La cultura se origina inicialmente en el individuo. Somos nosotros los que empezamos a generar patrones culturales. Y cuando yo les hablo de patrones culturales, estoy hablando de todo esto que les he dicho hasta el momento. Valores, principios, creencias, formas de actuar que inician en el hogar, inician en la persona. Son compartidas en el hogar. Es más, el primer educador en cultura es la familia. Por eso el mayor error que uno puede cometer es pensar que yo voy a coger a mi hijo y lo voy a tirar al colegio y que allá me lo eduquen. No, allá le dan conocimientos, allá le dan información, pero cultura, no, la cultura se la dan en la casa. Entonces esos chinos que no saludan pues ni a golpes, es porque los padres no saludan ni a golpes. Esos chinos que no sé, ese peladito que lo primero que hace es ponerle la mano encima a cualquier otro, es porque muy posiblemente en la casa lo que ve es que todo el tiempo se vienen poniendo la mano encima. Porque finalmente los primeros que culturizan son los padres. Y todas las deficiencias que un niño pueda presentar en el entorno educativo, ya cuando sale a la sociedad, son deficiencias que se debieron o haber inculcado o superado en el hogar, solo que no se encontraron las bases suficientes. Luego, ¿cuál es el otro ente culturizador? La sociedad. La sociedad se encarga de coger y limitarnos y empezar a decirnos, uy, no, qué pena muchacho, usted puede que, no sé, en la casa esté acostumbrado a gritarle a todo el mundo, a utilizar esas palabrotas, pero aquí, en la empresa, en el colegio, me hace el favor y respeta. Aquí se saluda, aquí se dice sí señor, no señor, claro, con mucho gusto. Aquí no es, vea, tráigame eso, sino hágame el favor y me pasa tal cosa. Entonces, vamos jalándole el respetito. Entonces, en ese sentido, la sociedad en general también se encarga de acabar de establecer patrones culturales. Y volvemos a la referencia de que sí, es cierto, tenemos diferentes subculturas en el Valle, tanto así, perdón, en el Valle no, en Colombia, tanto así que la cultura, por ejemplo, determina o marca la forma en la que hablamos, uno, o la manera en la cual entendemos ciertos términos o utilizamos ciertas palabras. Entonces, por ejemplo, a modo general, en el país, en este vasto país que se llama Colombia, si usted llega y pide un perico, ¿qué puede estar pidiendo? Porque hay casi 5 definiciones aproximadas de lo que podría ser un perico. Los escucho. ¿Quién me dice? Una bolsita de perico. Por ejemplo, ¿qué es un perico? tinto, Una bolsita de perico. El perico, tinto, perico también, ¿qué es otra cosa? ¿Qué otra cosa es un perico perico? de huevo con tomate. Unos huevitos revueltos con cebolla y tomate. ¿En Bogotá qué? Un café con leche es un perico. Un café con leche. El café con leche es un perico. ¿Qué más puede ser un perico? Un lorito. Un animal. Un lorito, un animal. Entonces miren cómo una sola palabra tiene múltiples formas de entenderse que hacen que de una u otra manera reflejen una forma de pensar, una forma de relacionarnos entre nosotros como personas. Entonces, por eso, la cultura se origina. Dime, cuéntame, Lady. Yo tengo una pregunta. Hágala.
como se dice que la cultura pues empieza desde el lugar, ¿verdad? Y digamos una Ajá. persona que es grosera, que no tiene principios y valores, si la criaron así desde la casa, ¿es posible que cambie o ya esa persona no cambia? Sí, sí puede cambiar, pero, y aquí es donde viene el pero grande. El pero grande es, cambia si la persona piensa, cree que necesita cambiar. No sé si soy claro. Si yo voy por la vida maltratando a todo el mundo, hijueputeando a todo el mundo, peleando con todo el mundo, y yo pienso que esa es la forma normal y me paro en la raya y digo, es que así soy, así me moriré, como dice el dicho, genio y figura hasta la sepultura. Y, no, pues es que ese es su problema, si usted se sintió lastimado porque yo lo traté mal, yo me comporto de esa manera y si le gusta, bueno, y si no, también, esa persona no te va a cambiar nunca. ¿Por qué? Porque esa persona no ve o no siente la necesidad de cambiar. Es más, esa persona no cree que esté haciendo nada malo. Él simplemente piensa que es su forma de comportarse y que los demás tienen que aguantarse. Pero si la persona piensa, cree, considera que tiene que cambiar porque es que está teniendo más problemas que buenas relaciones o que no tiene amigos, bueno, no sé, puede que la persona sí cambie. Entonces, cualquier persona puede cambiar, empecemos por ahí. Cualquier persona puede transformarse, pero para poder transformarse requiere empezar por creer que necesita ayuda o que tiene que cambiar. Si no hay esa concepción inicial, es decir, si yo como persona no pienso que tengo que cambiar, no cambio, no cambio. Así mi novia, mi mujer me diga que es que si usted no cambia, yo me voy de la casa. Bueno, váyase porque yo no voy a cambiar, porque la persona no ve la necesidad de cambiar. ¿Qué más preguntas, dudas, chicos? En un momentico le contesto a otra estudiante. Listo. Entonces sigamos. No hay preguntas, ¿cierto? Hasta el momento no hay ninguna otra duda. ¿Puedo continuar? Listo. ¿Dónde se origina la cultura entonces? Como les decía, la cultura se origina en el hogar y la cultura se origina en la sociedad. En el hogar, porque son nuestros padres los que nos ayudan a nosotros o los que inculcan en nosotros valores, principios, normas que establecen, por decirlo de alguna manera, las bases para poder desarrollar o presentar unos procesos sociales adecuados. Y la sociedad, porque cuando nosotros salimos al colegio, por decirlo de alguna manera, que es de los primeros entes socializadores con los cuales nosotros nos encontramos, cuando salimos al colegio nosotros empezamos a probar eso que hemos recibido en el hogar. Y la sociedad empieza a premiarnos o castigarnos, partiendo de qué tan bueno haya sido ese aprendizaje o qué tan deficiente haya sido ese aprendizaje. ¿Cómo nos premia o nos castiga? Nos premia si usted se comporta bien, si usted, por decirlo de alguna manera, exhibe unos valores, unos principios que son acordes a la sociedad, que son compartidos por todos y se comporta como, entre comillas, un buen ciudadano. Usted va a tener amigos, va a ser querido, va a ser aceptado, va a ampliar su círculo social. Mientras que si usted, y esa es la forma en la que nos premia la sociedad, mientras que si usted, por ejemplo, exhibe un comportamiento inadecuado, es grosero, es patán, bueno, lo que sea, la sociedad se encarga de castigarnos también. ¿Cómo nos castiga? Nos empieza a aislar, nos empieza a dejar solos, nos empieza a que las personas comienzan a hacernos a un lado y entonces nuestro círculo social se restringe y a veces lastimamos tanto a nuestros pocos amigos que nos quedamos solos. Entonces, allí la cultura también está haciendo un papel de culturización, de enseñarnos, de inculcarnos eso. ¿En qué aspecto de la vida cotidiana se ve reflejada la cultura? En muchas cosas, chicos.
en los hábitos, en las costumbres, en la manera en la cual usted habla o en la manera en la cual usted actúa. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es uno de los referentes culturales del bayuno? Pues que el bayuno es rumbero, que el bayuno es tomatrago, que sin rumba el bayuno, y más el caleño no puede vivir. Porque es que pues necesitan emborracharse y bailar. Eso, por ejemplo, es un reflejo de cultura cotidiana en nosotros. Tanto así, entonces, que usted encuentra que lunes de la Topa Tolondra, te enseñamos a bailar salsa. Martes, 2x1 en cócteles. Miércoles, las mujeres entran solas, no pagan. No sé, etcétera, etcétera, etcétera. Porque en el Valle y en Cali se vive en función de la rumba. Dime, Valentina. No, que el jueves de solos y solas. Ah, el jueves de solos y solas, imagínese. ¿Cómo es que sabe, no, Valentina? ¿Cómo es que sabe? Antes de No. ser comprometida ya fue soltera, qué pena contigo, ¿no? Y el viernes es el de la oficial. ¿O no? ¿Cómo, profe? El último de la el viernes es el de la oficial. Y entonces el fin de semana. El fin de semana es de la familia. No, palolas, vámonos. Qué pereza. Dios mío, bendito. A la playa. No, pero Uy, para qué- la maldita primavera de pronto siga el instructor. Allá sí es bueno. No, a mí no me gusta la rumba. Es más, yo no bailo. Yo llevo el ritmo en la sangre, pero tengo mala circulación. Igual, profe. Falta bajarlo a los pies. ¿Cómo? Igual, yo estoy igual. Más se mueve una pala empeñada que yo. Uy, sí. Y yo que mi tío es bailarín profesional, mi primo baila súper bien, mi prima también, toda mi Y familia. usted no, ni brilla, baldosa, pues. No. La mancha de la familia. La oveja negra de la familia. Sí, no, para mí realmente salir es salir a oír música, conversar un rato, tomarme un par de cervezas, hablar de todo el mundo, arreglar el universo, no sostenerle a nadie, y listo, y ya. Vio, muchacha, lo que nosotros hacemos. Arreglamos Obvio. Bueno, un segundo. Sí, claro, punto caneta, punto. No hay nada mejor que eso. Entonces, ¿en qué vemos en qué aspectos vemos la cultura? Vean, en la manera en la que hablamos, por ejemplo. Para nosotros en el Valle es muy, muy común el vos, el ve, la séptima, el pan, y cuando nosotros empezamos a escuchar cómo personas de otras ciudades intermedias del Valle hablan, el bayuno tiene como un tonito cantado. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, un arrastradito que ayuda o que hace que nosotros tengamos una forma muy particular de hablar. Mientras que, por ejemplo, escuche hablar a un santanderiano. El santanderiano pareciera que estuviera enojado todo el tiempo, porque el santanderiano habla fuerte, habla golpeado, tiene una expresión y un tono de voz elevado, y usted dice, uy, ¿me estará regañando, me estará peleando o estará bien conmigo? Porque nos define como personas. Es más, en la misma forma en la cual se celebran cumpleaños o se celebra o se hace una celebración, eso también implica o nos muestra a nosotros aspectos culturales. Que definen al ser humano, que definen a la sociedad, que definen a la cultura. Ahora, la última. ¿Por qué socialmente es importante la cultura? Miren, la cultura a nivel social es importante porque es que la cultura nos limita. La cultura es la que nos dice
qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Es más, si se acuerdan del video, la cultura de la ciudad, de la sociedad en la que vivía Emmet, que Emmet es el protagonista, es tan cuadriculada, por decirlo de alguna manera, que tienen un manual que pueden seguir para poder encajar. Y es puntual. Levántate, respira, haz ejercicio, sal y saluda, báñate, listo, ya, ahora vístete para que puedas salir a la calle, saluda a todo el mundo, siempre anda en el vehículo y coloca la direccional, respeta las señales de tránsito, deja la ropa en tal parte, compra el café en tal lugar y mientras más caro mejor, si te dan un cumplido, devuélvelos. Miren que son cosas que, aparte del café caro, que a mí no me gusta el café, que eso es como agua sucia, aparte de lo del café, socialmente nosotros somos iguales. Socialmente nosotros, solo que no tenemos un libro que nos dice cómo lo tenemos que hacer, socialmente estamos nosotros allí hablando de que debemos de saludar, debemos de respetar ciertas normas, cuando estamos transitando en la vía pública, debo de respetar el semáforo, al peatón, no le debo de tirar el carro a las motos por más que las deteste, bueno, etcétera, 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 porque de una u otra manera eso nos ayuda a vivir en sociedad. Eso nos establece, hace que podamos lograr de una u otra manera generar patrones comportamentales que nos permiten tener una sociedad armónica, entre comillas. Y cuando nos salimos de esos patrones comportamentales, pues la sociedad tiene unas formas de limitarnos o de volver a encaminarnos. ¿Cómo? La policía te cae porque estás rompiendo la ley, o en su defecto, no, hermano, usted está loco y se lo llevan para el psiquiatra, porque usted salió de eso. Porque eso es lo que finalmente hace la cultura. ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta el momento o estamos claros? Instructor, Dime, Valentina, ¿qué pasó? una pregunta así cortica. Cuando usted habló sobre que la cultura nos hace ver lo que está bien y lo que está mal, pero Sí. eso no tiene que ver con la moral, ¿o qué? O según lo que nos han enseñado, o sea, porque por ejemplo pueden haber culturas en las que diga que uno, por ejemplo, pegarle a una mujer, por así decirlo, está bien. Y Pero además, en el Oriente, yo puedo repudiar a una mujer y hasta puedo pedir que la lapiden en partes ya muy, donde todavía se viven unas culturas muy, muy tribales, por decirlo de alguna manera, y eso es correcto. Pero sí, tú tienes razón. Es que, ¿cómo les explico? Más bien, pregunta. ¿Solo hay una moral o hay muchas morales? Los escucho. ¿Quién me dice? está como en cada persona, ¿no, instructor? No, no me lo puedes poner tan individual. Eso no me lo puedes poner tan individual. Pero siguiendo esa línea de ideas de lo que tú me dices, la moral es muy relativa. Pero entonces la pregunta que yo les hago y vuelvo y juego con todos. ¿Hay una moral o hay múltiples morales? Los escucho. Pues yo creo, Dime, Melissa. creo yo que hay una. Listo. ¿Tú piensas que hay una sola moral? Pues porque sí, casi todos sabemos, pues en nuestro interior, o nos enseñan, no sé cómo se maneja eso bien, pero Ajá. lo que está bien y lo que está mal. Listo. Ven, yo te hago una pregunta. El que yo me ponga un mundo de explosivos y me meta en un supermercado y acabe con todo el mundo, ¿está bien o está mal? Pues a mi parecer está mal. Bueno, ¿cómo te parece que para algunos lugares del mundo eso está bien?
Y mientras más gente mate, mucho más, ¿cómo se llama? Porque más Mucho rápido se acercan a fiel, Dios. mucho más rápido va a llegar con Dios. ¿Qué nos iba a decir yo, Lenny? Porque es que Lady también hay otra. No, instructor, nada. ¿Nada? No, Sí, no, usted me abrió ahora el micrófono, ¿no? no. Ah, listo, ¿quién más? Melissa nos dice, yo creo que hay una sola moral. ¿Quién más, chicos? Pues yo opino que no, instructor. Que no, que Vanessa. Alú, ¿qué pasó? Conversen, que el micrófono no la va a morder. Pero un momentico, instructor, es que mi sobrinita no me deja. A ver. Ah, dígale a la sobrina que participe, que ella también puede contarnos. Mientras Vanessa amarra al poste a la sobrina, ¿quién nos dice si hay una o hay múltiples morales? Instructor, yo creo Dime, Giseli, que hay múltiples, ¿por qué? porque creo que no va a ser igual una moralidad para todos igual, sino que va a ser diferente, siempre y cuando lo han inculcado o han aprendido sobre la sociedad. Listo. Bueno, les cuento, chicos. Si somos objetivos, no hay una sola moral. Hay múltiples morales. ¿Qué es lo que sí hay único? Una ética. Porque la ética lo que hace como ciencia es calificar y evaluar el acto moral como bueno o como malo. Y la moralidad depende de las creencias que nosotros como seres humanos tengamos. Entonces, por eso les decía, o le preguntaba a Melissa, para nosotros, por ejemplo, matar es malo y atenta, va en contra de nuestra moral. Pero en otras partes del continente, en otras religiones, bajo ciertas circunstancias especiales, por ejemplo, matar es bueno. Y mientras más infieles mate usted, más rápido llega al paraíso. Porque usted lo que está haciendo es un acto correcto. Dime, Karen. Yo hace pocos días me vi una película, a mí no me gusta ver películas de miedo ni de nada de eso por el estilo, y hace pocos días me vi una película donde hay, por ejemplo, 12 horas para usted hacer lo que quiera. A la purga. No es exactamente la purga. 12 horas para sobrevivir. 12 horas para sobrevivir. Hijo de Ajá. puta. Esa película es horrible. O Pero esa no es de sea, miedo. no, pero es que, o sea, matan a gente, a cualquier persona, las personas que son así de la calle. Uy, no, eso es horrible esa película. Y está como relacionado a lo que usted dice. Sí, claro, correcto. Entonces, miren, chicos, ¿por qué les hago estas preguntas? Porque es que para poder entender lo que sucede en una organización, usted tiene que entender primero lo que sucede a nivel social. ¿Por qué? Entonces, no tengo aquí cómo mostrarles, pero entonces hagamos de cuenta que esta es la sociedad, ¿cierto? Y esta es la empresa. La sociedad, la empresa siempre va a ser una parte más pequeña que la sociedad y por ende la sociedad cubre a la empresa, cubre a la organización. En ese sentido, tú quieres entender por qué en una empresa X se hacen las cosas de determinada manera. Entiende en qué sociedad o en qué entorno cultural y social está inmersa esa organización. Entonces, por ejemplo, bueno, este año, no mentiras, a pesar de todo eso fue un despelote ni el más berraco, pero ¿qué pasa en la costa atlántica, para ser más exactos, en Barranquilla, en febrero? El carnaval. Ay, no, mentira, El sí. carnaval, sí, claro. Las marimondas. También, Lady, hágale tranquila, no se preocupe, pero venga, mujer, tenga en cuenta algo. Se supone que si nosotros estuviéramos en clase presencial, usted tendría que tener disponibilidad desde las 2
Perdón, desde la 1 hasta las 6 de la tarde para estar en clase conmigo. Profe, sí, pero ¿yo qué hago si ese profesor también puso la clase de él hoy a las 5? Dígale a su profesor que usted está con el profesor de la titulada. No, profe, es que es un curso virtual, el curso complementario que estamos haciendo con la instructora Lina. Como yo perdí el otro, entonces me volví a inscribir, vamos, pero lo perdí por un error, profe. Ajá, todas dicen lo mismo. No, en serio. Es que el profesor no me quería y fue un error y por eso perdí. No, es que yo subí todas las evidencias a la plataforma y no le tomé pantallazo y se borraron así misteriosamente. Listo, Lady, hágale, no hay problema. Entonces, ¿de qué estábamos hablando? Ya, de la empresa. Entonces, si usted quiere entender por qué en las empresas sucede eso, entienda la sociedad. Y entonces íbamos a Barranquilla. ¿Qué pasa en Barranquilla en febrero? Como correctamente dijeron, los carnavales. ¿Qué pasa si usted a un barranquillero le pide que trabaje en la semana de carnavales? ¿Qué piensan ustedes que va a pasar? ¿Qué se imaginan? ¿Quién se aventura a dar una respuesta? ¿Qué forma el problema? Instructor. Dígame, Elena. Dígame, Pues yo creo que... A ver, una de las dos, pues, no sé, la que sea. Comience Yolene y luego pasa Valentina. Arranque. Yo pienso que se enoja porque ellos ya tienen una cultura de que cuando están los carnavales no trabajan. Ellos no trabajan todo el año, pero bueno, en Barranquilla en carnavales es peor. Pero sí, es cierto. Dime, Valentina, o no sé quién me va a hablar, pero dígame. Sí, es verdad. No, pues yo iba a decir lo mismo que la compañera, porque pues para ellos es algo muy arriesgado, de que están pequeños. Muy arraigado, muy arraigado. Muy arraigado eso. Y de que es pequeños, de que esos días son especiales para ellos y ellos lo respetan mucho. Por ejemplo, es como lo que pasaba aquí en Cali hace muchos años atrás, menos mal esa vagabundería se acabó, que es que las empresas tenían horario de feria. Y entonces ustedes del 25 al 31 de diciembre en Cali, después del mediodía no podía ir al banco, no podía ir al médico, no podía ir a nada, porque las empresas tenían horario de feria y les daban la tarde libre. No, sí, instructor, eso es verdad. Hasta el mediodía se sí, trabaja en esa semana. En ese entonces, ahora ya se volvieron más conscientes y se trabaja normal, afortunadamente. Entonces, si usted quiere entender cómo es la cultura de una organización, si usted quiere entender por qué en las empresas se hacen las cosas de determinada forma, usted tiene que entender cómo es la sociedad en la cual está inmersa esa organización. Porque finalmente, como empresa, esa empresa está llena de personas. Empecemos por ahí. Y esas personas han sido criadas, han sido educadas en la sociedad en la cual está asentada esa empresa. Y entonces, por ende, como parte de su comportamiento, las personas van a exhibir patrones sociales que están profundamente arraigados en ellos. Y yo como empresa no puedo ir, entre comillas, en contra de esos patrones que de una u otra manera definen la cultura en la cual, definen la cultura de la sociedad en la cual yo me encuentro. Por eso yo les decía a ustedes, chicos, no me piensen todavía en la organización, piénsense en la sociedad, porque es que no es lo mismo una empresa que tenga su sede aquí en el Valle del Cauca a una empresa que tenga su sede en Cundinamarca, por ejemplo, que es región central, es del interior. A pesar de que pueda ser la misma empresa, pues pongámosle nombre. No se van a comportar de la misma manera las personas que trabajan en Alpina, en Bogotá, a las personas que trabajan en Alpina, en Cali. Porque la cultura de la organización se define, se permea por la cultura social. Y si la empresa llega y dice, no, es que aquí las cosas se tienen que hacer es como yo digo, porque es que yo soy el que mando y así me funciona, va a haber un choque cultural que va a hacer que las personas no se adapten de manera adecuada a la organización en la cual están trabajando. ¿Estamos claros hasta allí?
¿O hay alguna duda? No, instructor, está claro. ¿Preguntas, inquietudes hasta el momento? Listo. Entonces, en las empresas, ahora sí, chicos, en las empresas, ¿cuál es el papel de la cultura? ¿Quién me dice entonces? ¿Quién nos cuenta cuál piensa es el papel de la cultura en una organización? Es como lo que nos Primero identifica. Melissa y luego Yolín. Listo, nos identifica, pero ¿cómo, Melissa? Desarrolla la idea. Ay, como organización, pues, ay, no sé. Usted va muy bien, vaya trabajando la idea. Hágale, Yoleni, la escucho. Instructor, pues ya en una empresa yo pienso que es ya como lo que están proyectados, ¿no? Ya tener como una misión, una visión, también como el comportamiento del entorno para que haya un buen desempeño laboral. Por ejemplo, pero entonces tú allí me estás hablando, ay, se me pegó esta cosa, allá. Tú allí me estás hablando de dónde puedo yo observar referentes culturales en una empresa. Cuando yo les pregunté a ustedes, o el día que yo les digo a ustedes, venga muchachos, ¿dónde veo yo la cultura de una empresa? ¿Dónde la veo reflejada? Hay cosas básicas, sencillas, donde yo veo reflejada la cultura de una empresa. Y Yolini las acaba de nombrar. Misión, visión, valores, políticas, pero hay otros lugares donde yo veo referentes culturales que no son tan fáciles de observar. Ya te doy la palabra, Valentina. Giseli, cuéntame, ¿qué nos ibas a decir? ¿No? Hágale, Sí, Valentina. ahora Sí, hágale. Dime, pues Giseli. era reflejar los valores, pero pues ya lo dijo mi compañera. Ah, bueno, listo, no hay problema. Valentina, cuéntanos. Pues voy a hablar yo, Julie Andrea. Ah, bueno, hágale, Julie. Pues yo creo que la cultura más barraca en una compañía, como el sistema de operación. Sí. Y un ejemplo donde podría ver esa cultura, Atención al cliente. puede ser como en la publicidad también. También. En la publicidad, en la manera que tratan a los empleados, hasta en lo simple del aseo de la empresa. Hasta en eso Es también más, va la en cultura. algo tan sencillo como esto, ¿con quién es que estoy hablando? Con Julie. Julie, ¿de qué color es el emblema del SENA? ¿El emblema? ¿El emblema o...? Ah, pues ¿es más azul? No, es verde. La va a reprobar. No, es hacer... Ay, no sé. Verde, instructor. Otra que la voy a reprobar. Ya no es verde. Naranja. Ah, entonces lo cambiaron, instructor, pero era verde, ¿no es cierto? Era verde, Era verde, pero ahora es naranja. Y entonces, la pregunta del millón, chicas. ¿Quién sabe por qué motivo, razón o circunstancia el emblema del SENA o el color institucional del SENA, pues, para que me entiendan, cambió de verde a naranja? ¿No es por el movimiento naranja? Uy, ¿cuál movimiento naranja? Usted está cerca. Dígame, Karen. Era para generar como paz y tranquilidad. Yo algo había leído respecto a eso. No, Viviana, No, no es para generar paz y tranquilidad. Está cerca, Emilce está cerca, pero no es por... No, era Luisa la que dijo eso. Por el presidente, ¿no? Por el presidente. Oye, ¿quién es el presidente? Yo estoy diciendo, Luisa. Luisa, por el presidente, pero ¿cuál es la apuesta del presidente? Por el movimiento naranja. La economía. No se llama movimiento. Naranja. La economía naranja. Entonces, el color del SENA pasó de verde a naranja porque el SENA tenía que volverse en el gran dinamizador de la economía naranja, que es la apuesta económica que el presidente actual hace o hizo supuestamente para fortalecer y dinamizar la economía. Entonces, miren cómo, y eso también es importante que lo tengan en cuenta, miren cómo
hasta algo tan sencillo como los colores institucionales de una empresa son referentes culturales que se tienen en una organización. Por eso, chicos, y por todo lo que hemos estado conversando, es importante que, como les digo, para que usted pueda entender la cultura de una empresa, usted tiene que entender la cultura de una sociedad o de la sociedad donde esa empresa está. Uno. Y dos, si usted quiere conocer la cultura de una organización, lo mejor que usted puede hacer son varias cositas. Uno, hable con los trabajadores, que le cuenten la historia de la empresa, porque es que en la historia de la empresa empezamos a encontrar referentes culturales. Dos, mire cosas como el himno, los colores, la forma en la que organizan la empresa, los uniformes que se portan. Tres, mire aspectos como qué cosas están permitidas dentro de la organización, qué cosas no están permitidas dentro de la organización, cómo es la tecnología que la empresa tiene, o algo tan sencillo como cómo es la manera en la que se hablan las personas dentro de una empresa. Porque ustedes van a encontrar que hay empresas donde la cultura es tan estricta que si yo voy por el pasillo de la empresa y me encuentro con el jefe de producción y el jefe de producción es ingeniero, yo no le puedo decir, Ricardo, ¿cómo estás? Porque el man me mira rayado así como, ¿ya sé qué le pasa? Igualado. Sino que yo le tengo que decir, doctor Ricardo o ingeniero Ricardo, buenas tardes. Y entonces ahí sí, el ingeniero Ricardo saca pecho y le dice a usted, ¿en qué le puedo ayudar? Mientras que hay empresas donde son tan aplanados, por decirlo de alguna manera, son tan flexibles, que yo me encuentro al jefe de producción en la planta, y él es ingeniero y tiene maestría y es postdoctor y todo lo que usted quiere. Yo le puedo decir, Ricardo, muy buenas tardes, necesito hablar contigo. Y Ricardo no se va a poner bravo, siempre y cuando yo no le falte al respeto. Mientras usted sí no va a encontrar ninguna empresa que permita que usted va por el pasillo de la empresa y vea allá a Ricardo y le diga, hola, gran hijo, no sé tantas, vení, querés hablar con vos, ¿cómo has estado? Porque eso no lo va a permitir ninguna organización. Entonces, la cultura en las organizaciones, ¿qué hacen? Lo mismo que en la sociedad, limitan, dan un marco en el cual yo me puedo comportar. Me ponen límites a las formas en las que actúo, hablo, me comporto, para que de esa manera podamos tener unas relaciones armónicas. Y de esa manera apuntarle algo que no me acuerdo quién fue la que dijo, pero que tiene toda la razón, y es aumentar la productividad, a sacar los objetivos empresariales y a volver la empresa exitosa para que crezca y se consolide. Chicas, preguntas, dudas, inquietudes hasta el momento, o estamos claros todos y todo lo que hemos dicho. Hable ahora o calle para siempre. Hasta ahora estamos claros, profe. Listo, perfecto. Entonces, como faltan 5 minutos para las 5, déjenme llamar así a lista. Eso le iba a decir, profe. Asistencia. ¿Qué número es que somos? 205-9988. Creo que es esta. Yes derivó el pastel, es esta. Entonces, hoy es 4 del 3. 04 del 03. Listo. Entonces, Alina Saavedra está. Obvio que Jace. Listo, Alina. Andrea López. Ahí está. Presente, instructor. Listo, Andrea. Ángela Patricia Grannobles. Presente, instructor. Listo. Brian Steven Gutiérrez Gil. Listo. Carolina Tenorio. Presente, instructor. Listo. Dayana Cortés. ¿Dayana está? No, no está. Emilce Juliet. Presente, instructor. Listo, Emilce. Giseli Cano. Presente, instructor. Listo, Giseli. Karen Viviana Díaz. Presente, instructor. Listo, Karen. Carol Andrea Silva. Carol Andrea.
¿Carol no está? No está. Laura Vanessa. Presente. Ah, sí, listo. Lady Joana Gómez. Doctor. Listo, Lady. Lady Joana Zúñiga. Presente. Listo, Lady. Lady Vanessa Espinosa. Presente, profe. Listo, Lady. Lady Yoleni Montilla. Presente, instructor. Listo, Lady. Lina Marcela Hoyos. Instructor, Lina me dijo que le informara, me llamó y me dijo que le informara que es que el internet a ella se le cayó. Ah, bueno, entonces hagamos una cosa, Vanessa. La próxima vez que a Lina o a cualquiera de ustedes se le caiga el internet, escríbale a un compañero o escriba por el chat general y dígame, profe, mire, se me cayó el internet, ¿será que me puede llamar? Y me manda el número celular y yo los llamo, para que al menos participen en la clase por el celular, si no se pueden conectar vía internet, pero para que no dejen de participar. Listo. Luisa Fernanda Caicedo. Presente, instructor. Listo. Instructor, Para la próxima. qué pena. Es Mira, que Lina. la compañera Lina, ella sí estuvo en la ¿Cuál clase. de todas? Lina Marcela Hoyo, sino que Ah, sí, creo ya. que apenas se le acabó el internet. No, sí, ya Vanessa me dijo que la llamó y le dijo que se le había caído el internet, pero yo sí me acuerdo que ya la vi por ahí. Melissa Urrea. Presente, instructor. Listo, Melissa. Valentina Tobar. Presente. Listo, Valentina. Vanessa Martínez. Presente. Listo, Vanessa. Y finalmente, Julia Andrea Hoyos. Presente. Listo. Bueno, Profe, chicas. Dígame, hasta mujer. luego. Muchas gracias, muy chévere su clase. Nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere. Correcto. Pero entonces, antes de que cuelguen, miren, el otro jueves vamos a hablar, ahora sí, de la película y de la lectura. Espero que la lectura se les haga mucho más clara y fácil de digerir después de que hemos hablado de todo lo que hemos hablado hoy sobre cultura. Porque ustedes van a encontrar que en la lectura lo que se hace es una profundización en el concepto y nos brinda diferentes formas de mirar la cultura, pero ya ahora sí, de una organización. Entonces, chicas, ustedes conversan muy sabroso. Recuerden que si necesitan el video de la clase o si alguien no pudo asistir a clase y quiere ver el video de la clase, simplemente me busca en YouTube, Rafael Hernán Márquez, que por allá en unos 20 minutos ya encuentra la clase allí publicada. Ya encuentra el video de la clase publicado. ¿Listo, chicos y chicas? Les deseo a todos una excelente tarde, un buen resto de semana y nos vemos el próximo jueves en horas de la tarde. Solo que el próximo jueves sí arrancamos a las 2. Esta vez fue por lo que, como les decía, tenía reunión de padres de familia en el colegio de mi hijo. Bueno, señor, muchas gracias, instructor. A ustedes, chicas, se cuidan y